Profesora Sandy, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Profesora Sandy, no le quito más tiempo, le doy el micrófono y la pantalla para que pueda empezar con la clase práctica. Muchas gracias, muy amable. Buenos días a todos los docentes que el día de hoy nos acompañan. Como bien se ha anunciado, vamos a trabajar la parte práctica, que evidentemente va a complementar la clase teórica que ya hemos venido desarrollando, ¿no? Al ser esta una clase introductoria, ¿cierto? Siendo en relación a la primera semana de clases, vamos a reforzar algunos conceptos, ¿sí? Que se abordaron en esa primera sesión. Así como desarrollaremos ejercicios prácticos, ¿sí? Los cuales nos van a ayudar a sentar la información, relacionarla y poder llevarla a cabo al momento de abordar un examen de nombramiento, ¿verdad? En lo que es el tópico de comprensión lectora, ¿sí? Muy bien, docentes, comenzamos. Así como también trabajaremos en el Word un texto bien elaborado por el Minedu con cierta extensión, y aquí justamente abordaremos lo que se refiere a identificación de tipo de pregunta, si fuese esta literal o inferencial, y cómo es que lo vamos a abordar dentro de este texto, considerando el tiempo que se tiene al momento de iniciar este tipo de evaluaciones. Un texto requiere de cierto o posee ciertas propiedades que deben de ser cumplidas para que éste pueda tener tanto coherencia, que esté cohesionado y sea adecuado. ¿A qué me refiero con estas tres? ¿Sí? Hay conceptos en la línea derecha, los cuales que tendremos que, evidentemente, relacionar con las propiedades que les estoy mencionando en este momento. Tienen el chat para poder comentar, ¿no? La respuesta que ustedes consideren pertinente en relación a la conceptualización de los términos que tenemos en la diapositiva. ¿Cuándo se cumple la propiedad de la coherencia dentro de un texto? ¿Será aquella que busca enfocarse en el nivel de comunicación que se pueda tener con el receptor? ¿O quizás se refiere a aquella propiedad que tiene como finalidad la relación entre los enunciados, las ideas inmersas dentro del texto? O quizás un texto es coherente cuando maneja una unidad temática. Es decir, que se aborda un mismo tema, párrafo a párrafo, dentro del propio párrafo en los enunciados, ¿cierto? Que manejen un sentido. Entonces, profesores, los leo. ¿Cuál de estas tres debe relacionarse con el término de coherencia? Repito las alternativas. Es la prueba del texto bien construido desde el punto de vista comunicativo. Para ello debemos tener en cuenta la relación entre los diferentes elementos de la comunicación, que quiere decir que se llegue de manera acertada con la intención comunicativa del autor a llegar que la información que ha inmerso dentro de su lectura, dentro del texto, llegue de manera apropiada y sea decodificada por el lector. Segunda alternativa es la propiedad de los textos que permite percibirlos como una unidad de sentido, de manera que las diversas ideas generen el significado global del texto. Y quiere decir que exista una correlación entre todas las ideas inmersas dentro del texto, indistintamente del tipo que éste sea, puede ser narrativo, expositivo, argumentativo, pero la idea es que todas las ideas, los enunciados que estén contenidos dentro del texto correspondan o estén sujetas a una sola. ¿O será que es la propiedad que permite que cada frase del texto, cada oración, cada enunciado pueda ser interpretada junto con los demás? Que es la forma en la cual se relacionan y unen las distintas palabras, en el cual cobra sentido. Las ideas que evidentemente van inmersas. Bien, tengo el chat abierto. Por favor, docentes. ¿Con cuál uno la coherencia? ¿Será con el primer concepto, el segundo o el tercero?
¿Qué creen ustedes, profesores? ¿Cuál corresponde a la definición de que un texto sea coherente? ¿Con la primera, el segundo o el tercero? Tengo el chat abierto, así que ustedes pueden allí indicar. Si es que no fuese la respuesta adecuada, igual acá se volverá a explicar, ¿verdad? No va a haber ningún problema, pero sí me gustaría que vayamos participando en la medida que también nos conozcamos un poco más y veamos también su nivel de participación dentro de la clase. Vamos, profesores. ¿Cuál de las tres alternativas? La primera, gracias, profesora Piedad, dice con la segunda. Claro, de coherencia. ¿Cuál sería la relación que se vendría a dar? ¿Con el primero, segundo o la tercera definición que se presenta en la diapositiva? Gracias, profesora Piedad. Dice que vendría a ser la propiedad de los textos que permite percibirlos como una unidad de sentido, de manera que las diversas ideas generen el significado global. ¿Veremos? Sí, excelente. La coherencia va relacionado con el segundo concepto. Y cuando hablamos de cohesión, nos estamos refiriendo al tercero. Es la propiedad que permite que cada frase de un texto sea interpretado. ¿Qué quiere decir? Para ello, esta propiedad va a contar con diversas herramientas que nos va a permitir, y justamente lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con los ejercicios, que nos va a permitir dar una correcta interpretación en cuanto a las relaciones de las palabras dentro de un enunciado, como un enunciado contenido dentro de un párrafo en relación con las demás. ¿Sí? Finalmente, ¿cuándo decimos que un texto cumple la propiedad de la adecuación? Cuando el mensaje que éste quiere transmitir es interpretado, decodificado, abstraído por el lector. ¿A qué me refiero? Siempre tomo como ejemplo la vía médica, o quizás podríamos abordarlo desde un punto jurídico. La terminología de esa especialidad es difícilmente interpretada por aquellos que no formamos parte de ese círculo, ¿cierto? Entonces, si un abogado desea llegar a generar un artículo con referente a un análisis, ¿verdad? De una condición, por ejemplo, de una normativa de la municipalidad, y quiere que este artículo llegase a ser de dominio público, es decir, que todos conozcan las consideraciones que este abogado tiene con respecto a una normativa que considera que no es apropiado, debería de ser modificada. Si la finalidad del abogado es que solamente sea leída, ¿verdad? Por los encargados dentro de la propia municipalidad para que puedan evaluar la normativa en función del lenguaje técnico que ellos dominan, entonces será de manera correcta y cumplirá la propiedad de la adecuación. Sin embargo, si el abogado desea que sea de dominio público, será apropiado que utilice terminología durante todo su discurso, durante todo el artículo, que solamente pueda ser interpretada bajo los términos o bajo las condiciones de su gremio. ¿Ustedes qué indican? Ahí cumplirá, el texto puede estar bien redactado, puede tener sentido, ¿cierto? Puede ser coherente, manejar la cohesión, puede estar muy bien hecho. Sin embargo, si no llega a ser decodificado por el lector, que esa vendría a ser la intención del autor, no estaría cumpliendo con esta última propiedad. ¿Sí, profesores? Si hay alguna duda con respecto a estos tres conceptos, por favor hágalo llegar mediante el chat para poder reiterar, parafrasear, ahondar con respecto a ellos, ¿sí? Vamos al siguiente ejercicio. Y por favor, ahorita estoy viendo ahorita la lista de participantes, se les solicita que cualquier respuesta en función a las preguntas que voy a realizar en un momento, las hagan llegar mediante el chat o en caso contrario, levantar la mano para poder yo cederles el uso del micrófono, ¿sí? Listo. Primer ejercicio. Leamos juntos. Más nos vale desplegar el toldo. Por consiguiente,
La previsión del Instituto Nacional de Meteorología alerta del riesgo de que esta noche, a pesar de ser martes, haya fuertes lluvias. ¿Qué ocurre en este enunciado? ¿Será coherente? ¿Manejará el sentido? ¿Tendrá la propiedad de la cohesión de manera apropiada? Díganme, profesores, ¿cómo ustedes lo ven? ¿Hay una buena interpretación de la información? ¿Está bien escrito? ¿Se comprende? Más nos vale desplegar el toldo. Por consiguiente, la previsión del Instituto Nacional de Meteorología alerta del riesgo de que esta noche, a pesar de ser martes, haya fuertes lluvias. ¿Cuáles son aquellos términos que no están guardando la correcta relación con la idea que se quiere dar a entender con respecto a este enunciado? ¿O les parece que está correcto? Si indican que tiene sentido, está bien cohesionado, ustedes pueden indicar en el chat, sí, profesora, me parece que está excelentemente redactado, se comprende, maneja las tres. Gracias, profesora Magali. Dice, desplegar como que no lo ve correcto, ¿no? El hecho de desplegar el toldo, la acción. Gracias, profesora Karen. No está claro. ¿Por qué? Y les voy a indicar aquí justamente la importancia de detectar los conectores. Aquí lo que se está incumpliendo es la cohesión, ¿sí? Porque hay un desorden, los conectores no están bien empleados, los recursos no están siendo utilizados de la manera correcta, como bien lo detectó la profesora Magali. ¿Será coherente? Bueno, todo está hablando en relación de una situación climatológica adversa, ¿cierto? Pero miren, profesores, por consiguiente, es un conector causal. Y ojo, miren la relación, ¿ah? Van a desplegar el toldo. En consecuencia, el instituto recién va a alertar del riesgo sobre las fuertes lluvias. ¿Les parece correcto? ¿Qué? Porque yo voy a desplegar mi toldo, voy a sacar, voy a comenzar a cubrir mi casa. El instituto recién va a indicar que hay un riesgo, hay peligro de que haya fuertes lluvias. ¿Será esta una relación apropiada? Además, fijémonos en un segundo elemento, a ver si algún profesor lo ha podido detectar, no guarda sentido. Aparte del término por consiguiente como conector causal que no corresponde a la relación que estoy indicando. A pesar de ser martes, a pesar de conector adversativo, ¿tendrá algo que ver el día de la semana con respecto a si va a haber más lluvia o menos lluvia? ¿Ustedes qué dicen, profesores? Claro, gracias, profesora Karen. Imposible, ¿cierto? Entonces, aquí ya hemos indicado cuáles son los términos que se están empleando de manera incorrecta, fuera de lo nada que ver, profesora Magali, muy bien. Ojo, que aquí también vamos a abocar y vamos a indicar cuál es el orden correcto que este enunciado debería de tener. Miren, la predicción del Instituto Nacional de Meteorología alerta del riesgo de que esta noche haya fuertes lluvias. Por consiguiente, en consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Que más nos vale desplegar el toldo. Hay un hecho de causa y efecto. ¿La causa cuál es? Que van a haber fuertes lluvias. Se acaba de informar de que va a haber un riesgo de altas lluvias. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata? La previsión, la reacción de la persona que está siendo informada. ¿Sí? Este segundo tiene mucho mayor sentido que el enunciado anterior. ¿Por qué es tan importante, profesores, el estar o tener muy presente estas tres propiedades de un texto? Porque considerando la densidad que tienen muchos textos en evaluaciones generadas por el ministerio, si no identificamos correctamente los conectores, podemos dar por sentado la interpretación que les estamos dando. Y en el caso de los causales, cuando hay una causa y hay un efecto, al momento de leerlo no nos damos cuenta de la información tan valiosa. O cuando son conectores adversativos.
Los podemos confundir con un conector causal e indicar, ah, no, este hecho provocó este siguiente efecto, pero en realidad, ¿qué ocurre? O quizás confundirlo con un aditivo o un aclarativo, ¿no? Y relacionar las ideas e indicar, no, la primera idea guarda la relación con la segunda, el autor está ahondando con respecto a ella, y en realidad, ¿qué hizo el autor? Hizo una comparación, indicó que a pesar de la idea presentada, la idea A, se obtuvo un resultado adverso en el resultado B, en la idea B. Es por ello la importancia de poder manejar ello, que lo vamos a manejar en las siguientes clases, ¿sí? Lo vamos a desarrollar a mayor profundidad, los tipos de conectores, y los iremos identificando dentro de los textos para poder verificar su funcionalidad. Muy bien, en el siguiente, dice así: era la hora del recreo y María tenía hambre. María se había olvidado del bocadillo en casa. María creía que se iba a quedar sin almorzar. La mejor amiga de María es Sara. Sara dio a María la mitad del bocadillo de Sara. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que hemos podido detectar con esta lectura? ¿Será el desorden de las ideas? ¿Será que no hay una idea temática? Un enunciado está hablando de una acción y el siguiente está hablando de otra totalmente diferente y alejada de la idea central. ¿Qué vemos que esté mal dentro de este enunciado? ¿Qué es lo que estamos detectando? Era la hora del recreo y María tenía hambre. María se había olvidado el bocadillo en casa. María creía que se iba a quedar sin almorzar. La mejor amiga de María es Sara. Sara dio a María la mitad del bocadillo de Sara. ¿Qué está ocurriendo, profesores? Gracias, profesora Liria. No encuentra conectores. Ok. ¿Ustedes habían leído un texto similar en el cual mencionaran de manera reiterada al sujeto de forma directa? O sea, volviendo a mencionar su nombre constantemente. ¿Les parecerá correcto o apropiado? ¿Qué opinan, profesores? Felicidades a la profesora Karen, a la profesora Magalis, a la profesora Liria, que están constantemente participando. La profesora Liria es de la clase anterior. Sí, es muy usual cuando los niños están aprendiendo a redactar. Ok, quizás cuando se les está enseñando, pero dentro de un texto, ¿verdad? Sobre todo del nivel del ministerio, es imposible, docentes, emplear ese tipo de recursos o obviar en realidad los recursos de la cohesión, que vendría a ser el reemplazo, ¿verdad? Sí, profesora. Excelente. Gracias, profesora Karen. Gracias, profesora Lidia. Claro, claro, no es normal, no es correcto, no es apropiado. Excelente, profesora Magali, que es justamente lo que quería leer de ustedes. Redundancia, profesor. ¿Y cómo evitamos la redundancia dentro de un texto? Utilizaremos los recursos de la cohesión, la pronominalización, la elipsis, los correferentes, ¿sí? Y en este sentido, podríamos fácilmente reemplazar a María de la siguiente manera, porque ya hemos detectado aquel error. Leamos. Era la hora del recreo y María tenía hambre, pero se había olvidado del bocadillo en casa. Creía, por tanto, que se iba a quedar sin almorzar. Elipsis. Obvió el término María. ¿Por qué? Porque al momento de insertar y desarrollar el texto, el autor solamente ha mencionado a un personaje. Por lo tanto, cualquier acción que sea mencionada a continuación se va a adjudicar inmediatamente al sujeto. Dice, que se iba a quedar sin almorzar. Sin embargo, tal como lo mencionaba, no recuerdo si fuera la profesora Karen, o la profesora Magalis, o la profesora Liria, que están muy activas. Excelente, profesora Liria, fue usted. El conector, sin embargo, Sara, su mejor amiga, le dio la mitad del suyo. Este, sin embargo, es un conector adversativo. Ya vamos insertándonos en las conceptualizaciones necesarias para abordar los textos. Profesora, ¿y qué significa un conector adversativo? Va a unir dos ideas que son contrarias, y aquí se los demuestro. ¿Qué ocurrió en la idea 1? María no tenía alimento, ¿verdad? Para el almuerzo. ¿Pero qué ocurrió?
pero es otro conector adversativo. Sara, la mejor amiga, le entrega un alimento. Entonces, la idea uno es que no tenía alimento. ¿Y cuál es la idea contraria? Que al final sí obtuvo. Justamente a esto me refiero, profesores. Evidentemente, este ejemplo es bastante sencillo, diáfano, se ve con claridad dónde está la relación entre una idea contraria y la otra. Sin embargo, en textos de mayor densidad, sí las ideas se van a encontrar un poco más dispersas con un manejo técnico mucho mayor que el que se les está presentando. Sin embargo, con la identificación de los conectores es mucho más sencillo poder relacionar las ideas. Vamos a la siguiente diapositiva, profesores. El profesor está dando clase a sus alumnos, pero solo 3 de los alumnos prestan atención al profesor. ¿Qué ocurre? Muy parecido al enunciado anterior, ¿verdad? Al texto anterior. Hay una redundancia, mire, el profesor está dando clase a sus alumnos. Hasta allí me está entregando la información de los sujetos. Pero solo 3 de los alumnos presta atención al profesor. ¿Cómo lo podríamos cambiar? A ver, profesora Karen, profesora Magali, profesora Liria, les solicito que ustedes son las más activas. Escríbanlo. ¿Cómo podríamos reescribir este enunciado? Obviando, reemplazando los términos para que suene de una manera mucho mejor a la que está presentada aquí en la diapositiva. A ver, docentes. También invito a la profesora Yamit, a la profesora Luz, a la profesora Piedad, ¿sí? Al profesor Tito, a la profesora Elsa, al profesor Enrique, bienvenidos todos, a que podamos participar. Bien, vamos profesores. ¿Cómo lo podríamos parafrasear de manera que obviásemos, reemplazásemos, ya sea con pronombres, ya sea mediante el elipsis? ¿Cómo es que lo podríamos manejar nuevamente? A ver, profesores. Ok, en lo que van escribiendo ustedes, la manera en la cual lo están parafraseando, vamos a indicar cuál es la respuesta, ¿sí? En vista que tenemos un texto bastante amplio, y ustedes me ayudarían mucho, mientras más dinámica es la clase, mucho más rápido vamos a avanzar. Gracias, profesora Karen. El profesor está dando clases a alumnos. Sin embargo, excelente. Excelente, empleó un conector adversativo, muy bien. Solo 3 de ellos. Estupendo, profesora. Reemplazó el término adversativo de pero y empleó el sin embargo. Solo 3 de ellos prestan atención. Muy bien, profesora Karen, la felicito. Vamos con el siguiente ejercicio. Explicó al juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Docentes, antes de comenzar a reemplazar los términos correspondientes, ¿qué ideas podemos identificar dentro de este texto, dentro de este ejemplo? ¿Cuáles son las 2 ideas que se están presentando? ¿Verdad? Aquí están explicando el caso de que explicó el juez que asesinó a su víctima. ¿Quién explicó? De manera tácita se está indicando que hay un culpable, ¿no? Que éste explicó que asesinó a su víctima, y lo relaciona con robarle. Y luego adiciona a esta idea que gracias a las evaluaciones que se realizaron, se demostró que era un pretexto. ¿Estas 2 ideas están en relación o son contrarias? Una está relacionando a la otra causalmente, porque son opuestas, porque está adhiriendo mayor información, o cómo se relacionan ambas. Vamos, profesores, ¿son ideas contrarias? ¿Es la misma idea? ¿Uno es una causa y el otro es un efecto? ¿Qué creen ustedes? Y miren también la relación que hay entre explicó al juez que asesinó a su víctima. ¿Será, es decir, quiso robarle? ¿Estará explicando? ¿Estará adhiriendo? A ver, profesores, vamos. Basta que un docente escriba cuál es la respuesta que cree
¿verdad? Que es apropiada en relación o en función de este enunciado para poder continuar. ¿Qué creen ustedes? Explicó el juez que asesinó a su víctima, quiso robarle, es decir, quiso robarle porque quiso robarle, pero quiso robarle. ¿Ok, profesora Magali? Claro, en este primer momento no mantiene no tanto coherencia, ¿eh? Porque todo está hablando de una misma idea que es pues un robo, ¿no? Que están juzgando a alguien, no hay ninguna idea que esté apartada de ello. El detalle es que no tiene cohesión en este momento porque nosotros tenemos que otorgarle el sentido. Eso es parte del ejercicio. Pero le agradezco muchísimo, profesora Ma. Exacto, al momento de amoldar la idea. ¿Cuál sería entonces? ¿Explicó al juez que asesinó a su víctima, es decir, quiso robarle? Porque quiso robarle, pero quiso robarle. Gracias, profesora Liria. Claro, claro. ¿Por qué? Estas dos ideas, ¿qué relación tienen? Causa y efecto. Porque quiso robarle, o sea, la causa es quiso robarle. ¿Y cuál es el efecto? ¿Y cuál es el efecto? Que asesinó a su víctima. Ahí ustedes pueden identificar cuál es la relación. No siempre mantiene el orden de primero va la causa y luego va la consecuencia. Ojo, va a depender de cómo esté escrito y puede ser inverso también. Muy bien, porque quiso robarle. Pero las pesquisas, exacto, profesora Karen. En este caso, evidentemente, vamos a relacionarlo con la alternativa que contenga ambas. ¿Por qué vendría a ser pero? Pero las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Ojo, ¿qué cosa es pero? Un conector adversativo. Por lo tanto, el criminal indicó que quiso robarle y por eso le asesinó. ¿Y cuál es la idea contraria? Que ese no fue el motivo real. Cuando nosotros estamos leyendo este texto, ¿no? Imaginemos que tiene mucha mayor densidad. Y nos preguntan, ¿cuál fue el motivo por el cual se dio el asesinato? Y nos van a colocar, porque le quiso robar o por robo, y luego le van a poner motivos personales y otra alternativa más. ¿Qué va a ocurrir, docentes? Claro, en este momento no lo sabemos, imaginemos que continúan. Vamos a poder marcar la alternativa que indique que fue por robo. Probablemente al momento de leer, lo primero que va a relacionar el cerebro es que, es que ahí dijo que había sido por robo. Inmediatamente vamos a ir a la alternativa y lo vamos a marcar. Y aquí caeríamos en un problema, porque el autor en realidad lo que hizo fue sí, dio una idea y luego la contrapuso. De ahí la importancia de los conectores, profesores. Muy bien, siguiente. La comida de los restaurantes presenta un buen aspecto. Posee un sabor exquisito. Lamentablemente su costo es elevado. Ojo, facilísimo. La primera idea, la comida tiene buen aspecto y posee un sabor exquisito. ¿Qué conector es el que deberíamos de colocar a continuación? Aditivo, causal o adversativo. Está ampliando la información. Excelente, profesora Liria, de adición. ¿Por qué? Porque ambas ideas están en un mismo nivel. Está indicando que tiene un buen aspecto y está indicando de manera positiva a su vez que tiene un buen sabor. Muy bien. Y en el siguiente, lamentablemente su costo es elevado. ¿Va en el mismo sentido o nos está presentando una idea contraria? ¿Cuál es el conector que vamos a usar? ¿Adversativo, de adición o causal? ¿Cuál sería el conector que iría a continuación? Pero gracias, profesora Karen. Excelente, adversativo. Está uniendo dos ideas, ¿verdad? Que son opuestas. Es muy buen restaurante, tiene buen aspecto, tiene un buen sabor, pero el costo es excesivo, elevado. Bien, profesores. Entonces, vamos a pasar a la parte del texto, abordando el texto. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que desean que se aclare? Profesora Sandy, disculpe, la Sí, interrumpo sí. un momento.
Lo que pasa es que Sí, tenemos diferentes puntos de conexión, ¿sí? En este momento estamos desde Zoom, pero hay muchos asistentes, muchos estudiantes actuales que están llevando el curso que se conectan, perdón, desde el campus virtual, ¿ya? Nos felicitan, que clase muy práctica, que están pues sacándole todo el provecho. Agradezco también a los que se están conectando. También me preguntan, veo asistentes de diferentes países. Veo asistentes de Chile, de Colombia, propiamente de Perú, y me consultan también por el curso. Claro que sí. El curso está dirigido a los docentes que están postulando en este momento o que van a postular a la prueba única nacional del Minedu. Sin embargo, es un curso, considero que puede aplicar para toda persona, ¿cierto? Puede desarrollar pues las habilidades que ya la profesora está en este momento mencionando y capacitando, pero si ustedes al final del encuentro en vivo, les vamos a compartir la página, los correos, en caso tal, asistentes de otros países también quieran adquirir el curso, lo pueden adquirir con toda tranquilidad, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. Me dicen también por interno, gracias profesora Liria, de Perú. Le indico también a todos los profesores en este momento, el curso es sincrónico, ¿sí? Va a estar incluido dentro del campus virtual. Quiere decir que si un sábado usted no puede participar de la clase, o un miércoles o un jueves, que normalmente también la tenemos en la tarde, lo va a encontrar. Va a encontrar la clase para poder revisarla y si ya la vio, pues para poder practicarla nuevamente. Ya el curso va a estar habilitado hasta el día en que se ejecute la prueba única nacional. Saludos, profesor Jesús, desde Tacna. Saludos al profesor, al docente que se conecta desde Tacna. Tenemos también región San Martín, provincia de Lamas. Profesora Liria, un saludo. Profesora Sandy, continúe, discúlpeme la interrupción. usted más bien, Pedro. Muy bien. Muchísimas gracias por toda la información vertida. Profesora Liria de Perú, muy bien, bienvenida. Profesor Jesús, también es de Perú de Tacna. Excelente. Pero sí, como bien se dijo, en realidad la comprensión lectora, al momento de abordar un texto, indistintamente del estado, del espacio geográfico en el cual uno se va a ubicar, contiene los mismos recursos de manera interna, ¿no? Todos los textos manejan lo que son estas tres propiedades que se les está mencionando, manejan el uso de los conectores y ahora mismo justamente de los niveles literales e inferenciales que vamos a manejar en esta clase con este texto. Si ven justamente la densidad es precisamente la que proviene de un examen normal del Ministerio de Educación, ¿sí? Y cómo es que la podemos manejar sin tenerle miedo justamente a esta carga de información o esta carga informativa conectada a un solo texto, ¿no? En conjunto con el tiempo que uno va a obtener para poder resolverlo. Muy bien, profesores. Veo en el chat. De Putumayo, bienvenida, profesora Joana. Bienvenida, bienvenida. Bien, docentes. Usualmente, si trabajásemos, ¿verdad? Em, ya directo a la resolución de los textos, el mecanismo que se está utilizando, se está empleando, es el del método Darrow, que vendría a ser primero la lectura de las preguntas para poder insertarnos a los textos, ¿sí? Y ahora justamente se les va a indicar cómo es que manejamos este tipo en el tiempo real dentro del examen de nombramiento, ¿sí? Entonces, comenzamos con las preguntas, profesores. Miren, miren aquí. Profesora Liria, creo que usted estaba desde la clase anterior, ¿no? Entonces, ya podemos aterrizar este concepto que les había indicado con respecto a cuándo es una pregunta literal, cuándo es una pregunta de nivel inferencial o crítico. Lo veremos aquí. ¿Me confirman, por favor, si me están escuchando correctamente? ¿Se escucha correctamente? Excelente, gracias, profesora Lidia. Vamos allá. Primera pregunta. Según el autor, ¿por qué los consumidores del servicio educativo
juegan un rol importante en la provisión de dicho servicio? Gracias, profesor Jesús. Docentes, para empezar, uno no lee la pregunta para poder pasar a la siguiente sin haberla entendido, sin haberla comprendido y abstraído lo importante. ¿Por qué el método Darrow es tan efectivo? Ya que sabemos qué nos van a solicitar al momento de insertarnos en el texto, es mucho más fácil el poder conectar la pregunta con lo que estamos leyendo y ya no nos vamos a centrar en información que quizás sea irrelevante. ¿Sí? Miren, según el autor, no según nosotros, según el autor, ¿por qué los consumidores del servicio educativo? Y está entre comillas esta categoría. Docentes, ¿quiénes vendrían a ser los consumidores del servicio educativo? ¿A quiénes consideraríamos como consumidores? Ojo que estamos hablando en términos económicos, pero es plausible hacer la relación, no es complicada. ¿Quiénes consumen este servicio en el sector educativo? Si vamos a un mercado, diríamos que los consumidores directos son aquellos que se encargan de la compra, ¿verdad? El encargado del hogar, ya sea mujer o sea u hombre, ¿cierto? Y en el servicio educativo, ¿quién consume? Claro, profesora Claren, por supuesto. Entonces, ¿qué hago yo en mi examen? ¿Me sirve tener la información de esta manera? No, profesores. Tengo que hacerlo lo más sencillo posible para mí, porque no es un solo texto, son 5. ¿Qué hacemos en este caso? Cuando dice consumidores del servicio educativo, en la parte superior puedo escribir inmediatamente. Sí, Pedro. Profesora Sandy, discúlpeme, ¿podría usted darle un zoom o darle zoom o agrandar un poco la imagen que no la estamos, o por lo menos percibo que no se está observando bien? ¿Allí está bien? Perfecto. Ahora sí, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Pedro. Listo, profesores. ¿Qué hago yo en la parte superior cuando me encuentro este tipo de términos? ¿Lo reemplazo? Gracias, profesora Liria. Lo reemplazo. Por favor, cualquier adición con respecto a, profesora, ¿se ve, no se ve? Indíquenmelo de inmediato para poder hacer las correcciones pertinentes. La idea es que todos estemos activos al momento de resolver. Bien, entonces ya no son consumidores de servicio, son los estudiantes. ¿Y qué dice? ¿Por qué los estudiantes juegan un rol importante en la provisión de dicho servicio? Es decir, ¿qué entendemos por provisión? Cómo este servicio se está percibiendo. ¿Cómo es que ellos como consumidores también es importante su manejo, su interacción? ¿Por qué es tan importante en cómo el servicio es percibido? Ellos son parte de la calidad del servicio. Ojo, ¿qué hicimos acá? 2 cosas. No me demoré más de ¿cuánto? 30 segundos, 20 segundos. ¿Qué hice? Reinterpreté, parafraseé. Por eso la importancia, docentes, ¿verdad? De manejar ciertos bagajes teóricos previos que nos van a ayudar a insertarnos de manera apropiada. Bien, entonces la pregunta ya está clara. Está clarísima. ¿Por qué los estudiantes van a jugar un rol importante en cómo se entrega el servicio? Listo. Yo aún no lo sé. No sé. A ver, leamos las alternativas de manera rápida. Porque el aprendizaje en la escuela depende de buena parte del esfuerzo de los estudiantes y de cómo interactúan entre ellos. O sea que depende del esfuerzo del estudiante. Porque los estudiantes que cuentan con mayores recursos económicos reciben un mejor servicio educativo. Porque la eficiencia de una escuela se ve reflejada en el éxito que logran alcanzar sus exalumnos. Docentes, aquí una cosa, porque ojo, el día de hoy en lo que nos estamos centrando es justamente ver la coherencia, la cohesión, la propiedad que tenga el texto en función también con el tipo de pregunta. Entonces, veamos, profesores, ¿y qué hago yo? ¿Qué hago yo para encontrar la respuesta correcta? Porque muy probablemente, docentes, estas 3 alternativas se encuentren en el texto de una u otra manera. ¿Sí? Van a hacer referencia a estos dentro del texto. Las 3 ideas, es muy probable. ¿Qué hacemos entonces, profesores? Buscamos términos que podamos ubicar dentro del texto. ¿Por qué? Van a estar sujetas directamente a la idea, ¿sí? Que va a ir conectada en esta pregunta. Entonces voy a resaltar de manera distinta a ello.
Cuando encuentra a los estudiantes en función del rol que estos desempeñan, es que lo voy a marcar dentro del texto y voy a retornar a mi pregunta una vez leído. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de lo sostenido por el autor? ¿Qué ocurre cuando encontramos este término? Concluir, se desprende. Nos están pidiendo que infiramos. No se encuentra de manera literal, sino de manera inferencial la información. ¿Sí? Y nosotros debemos de analizarlo en función de las ideas que nos entregue el autor. Entonces, aquí es sencillo, profesores. No tendremos que quedarnos mucho con las alternativas, porque va a depender de lo que el autor sostenga. Y aquí también les hago otra aclaración, docentes. Cuando se indica que un autor sostiene una idea, ojo, la clase teórica que manejamos, profesora Lina, ¿recuerda? Intención comunicativa del autor. ¿Qué quiere decir? Bien, el texto va a querer o informarme, o argumentar, o explicarme algo, ¿cierto? Entretenerme también es una de las intenciones comunicativas del autor. Y cuando se indica que el autor va a sostener una idea, ¿qué quiere decir? Que va a argumentar, que va a colocar una posición personal con respecto al texto, lo cual inmediatamente me indica, me da la señal de que es un texto de nivel argumentativo, de tipo argumentativo. Miren, vamos a leer las alternativas rápido. Es sencillo medir el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes. El mercado se encarga de asignar más recursos educativos en zonas menos favorecidas. Evaluar la calidad de una escuela es más complejo que evaluar la calidad de un restaurante, ¿no? Entonces, aún no podemos hacer nada con las alternativas. ¿Por qué? Porque tenemos que leer el texto de manera primaria. Bárbara leyó el texto y realizó la siguiente observación. El autor utiliza varios ejes de comparación para contrastar el servicio que brinda una escuela con el servicio ofrecido por un restaurante. ¿Qué hizo aquí en la evaluación del Minedu? Nos entregó muchísimos datos que van a ser relevantes, porque en cuanto yo encuentre cuáles son los ejes, yo los iré resaltando, los iré subrayando. ¿Para qué? Para poder identificarlos de manera rápida al momento de retornar al texto, porque sí, va a haber una segunda lectura, pero no a profundidad, solamente para identificación de las ideas. ¿Cuál de las siguientes no es uno de los ejes de comparación, profesores, de nivel literal? Una de las preguntas donde no debemos de equivocarnos bajo ningún concepto, porque son aquellas las que nos van a permitir obtener mayor puntaje, hay que aprovecharlas. ¿Qué es lo único que yo necesito mientras leo el texto? Identifico los ejes. En cuanto los menciono en la comparación entre un restaurante y el servicio educativo, los voy marcando, los voy subrayando. ¿Y qué va a pasar cuando retornan la pregunta? Simplemente vuelvo, verifico, no, esta no se encuentra, esta sí. Entonces, esta es la alternativa. Muchísimo más rápido. Cada pregunta tiene una forma de abordarla. Según el texto, ¿cuál fue la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados? ¿Qué hago? Aparte de comprender la pregunta, ¿no? ¿Qué hago? Docentes. Marco palabras clave que sé que voy a encontrar en el texto, sujetos. Ahora, una recomendación básica, profesores. Acabo de mencionar el subrayado, pero el subrayado no es eficiente si es que todas las ideas las vamos a marcar de la misma forma. ¿Por qué? Porque al momento de querer retornar al texto para preguntas de nivel literal, vamos a caer en tener que volver a leer todas las ideas que están subrayadas dentro del texto, que quizás no sean muchas, pero ¿cómo podemos disminuir el tiempo en el cual vamos a proceder a leer absolutamente todo lo subrayado? Vamos a emplear la identificación geométrica de las ideas. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de subrayar cuando sea sujetos, cuando sean años, cuando sean instituciones, cuando sean siglas, los vamos a colocar con un círculo, un cuadrado, un rectángulo, la figura que ustedes deseen. ¿Por qué, profesora, en un círculo, un cuadrado? Porque ello me va a diferenciar, los años los marqué en círculo o los marqué en cuadrado. Yo ya no tengo por qué leer todo lo que está subrayado, solamente los cuadrados que yo marqué. ¿Qué ocurre con estado? Yo no voy a tener que volver a leer las ideas porque en eje se supone que voy a subrayar, porque son ideas mucho más extensas. Pero en sujetos como el estado, que es un nombre, lo voy a ubicar de manera inmediata en el texto.
¿Cuál fue la razón principal para que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en el mercado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa quiere saber la pregunta? Porque el Estado ya no interviene en el sistema económico, porque lo deja a su libre albedrío. Me imagino que en el texto lo va a abordar. Dice, porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores, porque el motor de la libre competencia indujo la mejora y el aumento de la productividad en múltiples sectores, porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados para volverse eficientes. Veremos. En este texto, el autor se opone a la idea de que la libre competencia. Docentes, ¿qué es libre competencia? Profesora Piedad, no estamos contestando las preguntas, estamos leyendo en primera instancia y entendiendo qué recurso voy a emplear al momento de regresar al texto. ¿Cómo lo voy a contestar de manera inmediata? Bien, profesores, ¿qué es la libre competencia? Ay, mil disculpas, mientras voy subrayándolo correctamente. En la libre competencia, ¿hay intervención del Estado? Docentes, rapidísimo, rapidísimo. Mientras ustedes más participan, más avanzo. Gracias, profesora Liria. Entonces, si la libre competencia significa que no hay intervención del Estado, que se autorregula a sí misma, están hablando de un enfoque económico en función de un enfoque institucional o educativo. ¿Sí? Ojo, miren, hay varias preguntas que ya nos están dando un indicio de que vamos a leer en el texto. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender su postura? ¿Qué ocurre aquí, profesores? Un detalle muy interesante, docentes. Hay que ver en qué medida, miren cómo es que ya identificamos qué tipo de texto es el que vamos a leer en esos momentos. Rapidísimo, ¿qué texto vamos a leer? Expositivo, narrativo o argumentativo. Gracias, profesora Liria. Excelente. ¿Por qué? En un texto expositivo no vamos a encontrar argumentos. ¿Y qué quiere decir si encontramos un argumento en el texto? ¿Qué tiene que haber forzosamente dentro de este? ¿Qué tenemos que ubicar primero? Los argumentos son relevantes, ¿no? Es aquello que sostiene a qué. ¿A qué idea sostiene los argumentos? Lo desarrollamos en la clase anterior, vamos. En lo que voy leyendo las alternativas, por favor, quiero leer en el chat. Las decisiones ante la problemática del servicio educativo deben estar basadas en reflexiones sesudas y no en actos de fe. Ojo, está diciendo que supuestamente tenemos que identificar el argumento. Existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida con relación a la disponibilidad y complejidad de la información. Excelente, profesora Liria, de la información sobre el servicio, las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de la libre competencia, ignorar las importantes particularidades que este servicio tiene. La tesis, que yo imagino que la profesora Liria lo mencionó como propuesta, la tesis, la postura del autor con referente al tema del texto. Y en la siguiente clase justamente vamos a manejar tema, idea principal, el título, porque ahora en los últimos años de examen, sobre todo en Perú, están viniendo en la parte inferior, que es una herramienta muy útil, así como la pregunta. Bien, docentes, ¿en qué nos vamos a enfocar al momento de leer el texto? Cuando identifiquemos el término Estado, ¿qué más? Los ejes en comparación del restaurante, ¿qué más? ¿Qué más vamos a ver? El rol importante, por ejemplo, acá que mencionaba de los consumidores, ¿cierto? Y los argumentos, que está contenido en la última pregunta, los argumentos que este tiene. Vayamos al texto. Miren, una característica de nuestros tiempos es la fe en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes o servicios. El motor de la libre competencia induce a la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia en el uso de recursos. Todo esto redunda en avances en la productividad. Con estos argumentos, el Estado redujo su participación activa. Estado, ¿qué hago con el Estado? Círculo, cuadrado, rectángulo, lo que ustedes deseen, ¿sí? El Estado redujo su participación activa en los mercados en las últimas décadas. Los resultados han sido positivos en múltiples áreas. A ver, volvamos a la pregunta de Estado. ¿Cuál es la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación en los mercados docentes? Lo acabamos de leer en el primer párrafo. Porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido pésimos resultados, porque el motor de la libre competencia indujo a la mejora y el aumento de la productividad en múltiples sectores, o porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados para volverse eficientes. ¿Qué marcamos, profesores?
¿Qué marcamos? Releo, porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores. Eso no se presenta en el primer párrafo, porque el motor de la libre competencia indujo a la mejora y el aumento de la productividad, o porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados para volverse eficientes. Para empezar, ¿cuál es la idea central del primer párrafo? ¿Qué nos dicen? Que el mercado es autosuficiente, que el Estado ya no requiere hacer intervención porque se autorregula de manera correcta. Profesora Lidia, ¿considera que es la B? ¿Algún otro docente considera que es la B o desean que retorne al párrafo? Gracias, profesora Karen. ¿Desean que retorne al párrafo? ¿Se comprendió por qué es la alternativa B? ¿Se desea que se retorne o continuamos? ¿Vamos, profesores? Gracias, profesora Lidia. Vamos al párrafo, vamos al párrafo. A ver, vamos al párrafo. Miren, ¿no? Una característica de nuestros tiempos es la fe en el mercado como mecanismo para la asignación de bienes y servicios. Aquí, ¿qué nos quieren decir? Que el mercado tiene mucha credibilidad. El motor de la libre competencia, que está contenida en la alternativa, induce a la innovación, a la mejora continua y a la eficiencia en el uso de los recursos. ¿Qué están haciendo aquí en este párrafo? Están hablando de manera positiva, están argumentando con respecto a que el mercado es eficiente. Todo esto redunda en avances en la productividad. ¿Qué hacen si no? Seguir hablando, ¿no? Reforzando la idea de la injerencia que tiene el mercado de manera sostenible, ¿no? Con estos argumentos, el Estado redujo su participación activa en los mercados en las últimas décadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué están diciendo? El Estado ya no participa. Los resultados han sido positivos en múltiples áreas. Miren, miren, profesores, directamente. Vamos a la pregunta. ¿No? Miren. Porque las decisiones del Estado relacionadas con el servicio educativo habían tenido resultados desalentadores. Aquí que nos están preguntando, la razón principal, ojo, hay que contextualizar, la razón principal por la que en las últimas décadas el Estado redujo su participación activa en los mercados. Hay posibilidad de que se mencione el sistema educativo cuando en estos momentos están hablando solamente de la separación que hay entre Estado y mercado. ¿Les parece a ustedes coherente? Miren acá. No, ¿verdad, profesores? Lo estamos viendo ahorita en el párrafo, ¿ah? Solamente me están preguntando por qué el Estado se separó del mercado, nada más. Es todo lo que me están preguntando. Leamos la C. Porque el Estado debió concentrarse en aquellos mercados que tenían que ser regulados para volverse eficientes. Porque el Estado debe concentrarse en aquellos mercados que tienen, o el Estado totalmente se disgregó del mercado. Aquí en ningún momento hace el hincapié durante el párrafo que el mercado, que algunos mercados sí requieran participación, sino se habló en general. Por eso es la alternativa B. Sí, docentes, por eso es la alternativa B. Ay, mil disculpas. Ya. Muy bien, vamos a marcarlo, vamos a resaltarlo como la respuesta correcta, ¿sí? Docentes, ¿alguna duda? Tienen el chat, por favor. Por favor, claro, profesora Liria, la idea se extrae de lo que está contenido en el párrafo. Entonces, ya el Estado ya no me sirve, ya continuamos. Ya marqué una pregunta. El fervor ha llevado a muchos a creer que cada vez más ámbitos de intercambio social pueden beneficiarse con la llegada de la libre competencia. Ojo, un ejemplo es la educación en la que el Estado ha tenido algunos resultados desalentadores, pero aquí es donde el entusiasmo por la libre competencia induce al error. Querer mejorar la educación desde esta perspectiva es ignorar que el servicio educativo tiene muchas particularidades. Docentes, el autor está a favor de que el mercado, que el sector educativo se comporte o sea tratado igual que un sistema económico, o él está en contra. Vamos, docente. Primer párrafo, ¿qué hizo? Nos dio contexto, nos habló que hay un sistema económico que se independiza del Estado. Segundo párrafo, ¿qué está haciendo? Está indicando que en el sector de la educación no ocurre lo mismo. Vamos a terminar de leer el párrafo, vayan colocando. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es la postura del autor? ¿Qué es lo que le está indicando?
Es muy diferente a un servicio comercial típico que se realizan transacciones de libre competencia, dice. ¿Quién es muy diferente? El mercado con el sistema educativo. Fundamentaré esta idea realizando una comparación entre el servicio educativo y un servicio típico como el que se ofrece en un restaurante. Profesores, mientras más participen, más rápido acabamos. Vamos. ¿Qué es lo que dice el autor? ¿Está a favor de que el mercado, que el sistema educativo sea tratado igual que el mercado? ¿O está en contra? Gracias, profesora Karen. Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí, en este párrafo? ¿Qué estamos encontrando? Está en contra, gracias, profesora Liria. Es una postura del autor. ¿Es un argumento o es una tesis? ¿Qué es lo que está presente en este párrafo? ¿El argumento o la tesis? Vamos, docentes. Hay una diferencia entre tesis y argumento. Ojo, la tesis es lo que se está diciendo del tema con referente a la postura del autor. Es decir, estoy a favor o estoy en contra. ¿Qué son los argumentos? ¿Por qué dices que el sistema educativo no es igual que un sistema económico? Ah, yo lo digo porque... Y nos da todos los argumentos. Ojo, profesores, es indispensable que si yo estoy viendo que el texto es argumentativo por todas las características que se explicó en la clase teórica, ¿sí? ¿Cómo es que tengo que separar? ¿Ya ubiqué la tesis? Sí. ¿Y cuáles son los argumentos? ¿Por qué, profesores? Porque en la pregunta puede estar contenido, nos pueden solicitar la tesis en lugar de los argumentos. Y lo contrario, nos pueden estar solicitando un argumento y nosotros vamos a marcar la alternativa que contenga la tesis, de ahí la relevancia. ¿Sí? Continuamos. En primer lugar, existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. En primer lugar, ¿qué ocurre, docentes? ¿No hablaba en una pregunta los ejes? ¿No decían los ejes de comparación entre un servicio de restaurante y un servicio educativo? ¿Se acuerdan? ¿Sí, profesores? ¿Sí? ¿O vamos a la pregunta? Vamos, vamos. ¿Se acuerdan o no? Excelente, gracias, profesora Karen. Continuamos. ¿Qué estoy haciendo? Yo lo subrayaré, ¿verdad? Lo voy a subrayar. ¿Por qué? Porque yo no quiero leer todo el texto nuevamente. Solo quiero claves. ¿Cuál es el primer eje? Existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. Este es el eje. Este es el primer eje. Existe una diferencia relacionada con la disponibilidad de información sobre la calidad de servicio. Los comensales, y aquí me explican, los comensales pueden informarse fácilmente sobre la calidad de los restaurantes. Las características de un restaurante son conocidas, la calidad de los ingredientes, la higiene, pero con la educación sucede algo distinto. Una parte de la calidad puede observarse y medirse aprendizajes curriculares en lengua y matemáticas, por ejemplo. Pero también hay una parte fundamental que no es fácil de medir, como los aprendizajes referidos a las habilidades socioemocionales, valores y actitudes. Además, la información sobre la calidad educativa es mucho más compleja de interpretar para aquellos hogares menos favorecidos, a personas que viven en condiciones de pobreza o no escolarizadas. Entonces, todo me habló este párrafo, ¿qué hizo? Es un argumento y al mismo tiempo es un eje, ¿sí? Docentes, para los que me digan, profesora, ¿pero por qué es un argumento? Profesora, ¿pero por qué este es un eje? En el chat, no se queden callados, coméntenme si es que hay alguna duda al respecto. ¿Sí? Ya encontramos el primero. El segundo dice, encontramos una diferencia en el tiempo que toma conocer los resultados del servicio. Ajá. ¿Hay una diferencia en qué? En el tiempo que toma poder obtener cómo es, qué tan bueno es el sistema educativo, dice. Apenas uno sale del restaurante, un comensal tiene una idea bastante clara de la calidad del servicio que recibió. En educación, en cambio, los resultados del servicio se conocen mucho después de que se ha decidido optar por él. Una parte de la calidad se revela inmediatamente, pero parte de ella, quizás la más significativa en el futuro. Si un colegio no hizo un buen trabajo preparando a sus estudiantes para enfrentar sus vidas universitarias o profesionales, ellos no podrán identificarlo sino cuando sea tarde. ¿Sí o no? En un restaurante uno entra, comida, y ya sabe, es buena o mala la calidad. Pero en la educación, ¿será posible probarlo durante muchos años y decir, bueno, no era tan buena? No es tan fácil de medir. O visto de manera positiva, el éxito de una institución educativa se refleja en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. Así es fácil caer en la cuenta de que las buenas inversiones educativas necesitan un horizonte de largo plazo. Este último es difícil de compatibilizar con los horizontes de las inversiones con fines de lucro.
En tercer lugar, observamos una diferencia con el rol del consumidor en el resultado del servicio. Profesores, ¿nos suena parecido, nos suena conocido el rol del consumidor? ¿Se acuerdan? ¿Está o no está en una pregunta? Vamos, rápido, profesores. Gracias, profesora Karen. Está en una pregunta, de ahí la importancia de marcar, de leer las preguntas antes de abordar el texto. ¿Qué dice? Ahorita vamos a regresar a las preguntas. ¿Qué dice? El que un restaurante sea bueno o malo depende muy poco de los paladares o del esfuerzo de los comensales. La provisión del servicio educativo es muy diferente. El esfuerzo de los estudiantes, así como el de sus padres y el de sus docentes, importa mucho. Y en esa línea, los otros consumidores también juegan un rol. Para el comensal de un restaurante estándar, poco importa si el sujeto de al lado, ¿verdad? ¿Le gusta o no le gusta el alimento que tiene? Dice, para un comensal ni el perfil ni las preferencias de los otros comensales son relevantes para su propia experiencia gastronómica. En la escuela, sin embargo, conector adversativo, ¿verdad? De la idea contraria a lo vertido en el restaurante, el resultado depende de los estudiantes en conjunto, pues cada uno de ellos puede jugar un rol en el aprendizaje de sus pares. Docente, ¿quiénes son sus pares? Yo tengo a mi hijo inscrito en un colegio y el resultado de él, de acuerdo a la enseñanza que le van a dar, depende de su esfuerzo, pero también de qué más. ¿Quiénes son sus pares? Excelente, profesora Liria, sus compañeros de colegio. Vamos a la pregunta. ¿Por qué los estudiantes juegan un rol importante en la provisión del servicio? Porque el aprendizaje de la escuela depende del esfuerzo de los estudiantes y cómo interactúan entre ellos. Porque los estudiantes que cuentan con mayores recursos económicos reciben un mayor servicio educativo, porque la eficiencia de una escuela se ve reflejada en el éxito que logren alcanzar sus exalumnos. ¿Cuál es el detalle, profesores? Y que puede parecer muy confuso. Docentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ubiquemos al sujeto de nuestra pregunta, al tópico? ¿Qué hacemos? Tenemos que ir directamente al párrafo, ¿verdad? Para poder relacionarlo con la idea directamente concedida, porque muy probablemente la que está aquí la ve, porque los estudiantes que cuentan con mayores recursos económicos reciben un mejor servicio educativo, está en el texto, pero no en ese párrafo. O porque la eficiencia de una escuela se ve reflejada en el éxito que logres alcanzar a sus alumnos, también está en el texto, pero en otro párrafo. Y aquí podemos caer en el error de hacer una mala relación, ¿sí? Por eso es la alternativa A. ¿Qué decía sobre el rol de los consumidores? Que va a depender del estudiante, ¿sí? Y de cómo interactúa con sus pares, es decir, con sus compañeros. Exacto, profesora Liria, estupendo. Uy, a ver, voy a marcar solo una parte porque ya estamos con el tiempo de la pregunta A. Voy a marcarlo solo un poco porque no me deja marcarlo todo ahorita. Listo. Vamos, docente, continuamos. En cuarto lugar, el cuarto eje, hay que considerar que el servicio educativo se contrata pocas veces. Ajá, el servicio educativo es contratado muy pocas veces, claro, a no ser que tengamos muchos hijos, ¿verdad? No hay un aprendizaje basado en repetir frecuentemente la contratación de dicho servicio. Por otro lado, en un periodo de 10 años, un comensal se ha preguntado muchas veces a qué restaurante debo ir. De esta manera va ganando experiencia como tomador de decisiones. El comensal sabe qué factores considerar y cómo sopesarlos para decidir. Esto le ha permitido aprender a elegir en ese mismo periodo. Un padre no ha tomado muchas decisiones sobre la elección de un colegio para su hijo. Muy cierto. La contratación del servicio educativo, debido a que es esporádica, da menos oportunidad para la repetición. Los padres de familia son más propensos al error, errores que cuestan caro, ¿no? Miren ahí la comparación. Una consideración final es la equidad. Por una variedad de razones, los niños de hogares pobres tienen más dificultades para el aprendizaje que los niños de hogares favorecidos. Ojo, stop aquí, profesores. En este momento, en este párrafo, en los dos párrafos finales, ya dejó de argumentar en función a los ejes comparativos del restaurante y del centro educativo.
¿Cierto o falso? Mira, voy a terminar de leer el párrafo. ¿Eh? Una consideración final es la equidad. Por una variedad de razones, los niños de hogares pobres tienen más dificultades para el aprendizaje que los niños de hogares más favorecidos. Educar a los primeros es más caro. ¿Quiénes son los primeros? Aquí está la correferencia y en otras clases teóricas lo abordaremos a mayor profundidad. ¿Quiénes son los primeros? Los de hogares pobres. Dice, es más caro y por eso un país debe asignar más recursos a la educación de los pobres. Sin embargo, los mercados hacen exactamente lo contrario, asignan más recursos educativos a aquellas escuelas donde hay mayor capacidad de pago. Docentes, ¿este párrafo es un argumento o es una reflexión que está haciendo el autor, una recomendación? Vamos, rápido, rápido, ya estamos acabando. ¿Es un argumento del autor o es una reflexión final que está haciendo el autor? Hasta podríamos decirlo a modo de recomendación, ¿no? A ver, ¿qué dicen? Rapidísimo, docentes, rapidísimo. Gracias, profesora Karen. Hasta está indicando, ¿cuál es el problema? El Estado no aporta económicamente de manera que sea equitativa, ¿no? Ya está saliendo de los argumentos que nos había presentado en los ejes en la parte superior. Sigamos. Para que un mercado de servicios educativos funcione adecuadamente, ahí está colocando él su recomendación directamente. Necesitamos regular varios aspectos de nuestra realidad. Los riesgos de no hacerlo son grandes. Mientras tanto, pensar que los sistemas educativos van a mejorar con mayor participación privada es fe ciega. Sin duda se trata de un tema que necesita mucho debate sobre la base de razonamientos sesudos, no fervorosos. Porque es vital hacer la separación de qué es un argumento, qué es una reflexión, qué es una recomendación, profesores. Estamos de acuerdo que el último párrafo es una recomendación, ¿cierto? Una sugerencia, ¿o no? Rapidísimo, profesores, rapidísimo. ¿Es o no es? Gracias, profesora Karen. Muy bien. Vamos aquí. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se puede concluir a partir de lo sostenido por el autor? ¿Es sencillo medir el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes? Profesores, durante todo el texto, ¿es fácil realizar mediciones con respecto al sector educativo? ¿O es complejo? ¿O tiene otras circunstancias, otros indicadores en comparación con el mercado? Un ejemplo, sencillísimo para que recuerden lo que vimos en el texto. Yo voy a un restaurante, yo quiero saber la calidad del restaurante, voy, me siento y consumo y digo, no, este es malísimo, el primer bocado, no, llévense el plato. En un colegio, ¿puedo yo decir en una semana que mi hijo va al centro educativo, ya, este colegio es pésimo, no, este colegio es malo, lo voy a cambiar a otro? ¿Es tan sencillo como voy a estar un par de días y ya, listo? No, ¿verdad? De allí, claro que sí. Según el autor, ojo, una cosa es lo que nosotros creamos y otra muy distinta a lo que aborda el autor, ¿eh? Entonces lo eliminamos, no corresponde. Vamos al siguiente. El mercado se encarga de asignar más recursos educativos en zonas menos favorecidas. Leamos la C. Evaluar la calidad de una escuela es más complejo que evaluar la calidad de un restaurante. Vamos, profesores. La 1 y la 2. Vamos. ¿Cuál de ellas marcamos? ¿Por qué la C, profesora Karen? ¿Por qué no caímos y marcamos la B? La B está contenida en el último párrafo. Ahí es donde el mercado dice, y en realidad no es el mercado quien se encarga de asignar, sino es el Estado quien se encarga de asignar estos recursos a zonas menos favorecidas que a otras, ¿verdad? En cambio, ¿qué hizo el autor durante todo el texto? ¿Y por qué la profesora Karen está indicando que es la alternativa C? Porque según los argumentos que nos ha presentado, nos indican que para evaluar la calidad de la escuela es mucho más complicada que evaluar la calidad del restaurante. Entonces podemos decir que esa es la afirmación que se puede concluir a partir de lo que el autor ha sostenido durante todo el texto. ¿Sí? ¿Están conmigo o no, profesores? Avísenme si hay alguna duda, alguna inquietud, docente, por favor, reitere, ahonde, profundice, infórmenme. Vamos con la siguiente. Literal, profesores, literal, esta pregunta no la podemos perder. El autor utiliza varios ejes de comparación, ¿verdad? Para contrastar el servicio. ¿Cuál de las siguientes no es un eje de comparación?
El autor abordó la frecuencia con la que se contrata el servicio, que puedes ir constantemente a un restaurante y a un colegio, ¿no? ¿Lo mencionó o no? Rápido docente, sí. Gracias, profesora Karen. El nivel de innovación en prestación del servicio, habló de la tecnología, habló de la calidad del lugar, habló de cómo se veía la infraestructura de los servicios. Gracias, profesor. No, no lo mencionó. No lo mencionó, docentes. Y en las clases que vienen, cuando vayamos a abordar ese tipo de preguntas, vamos a retornar al texto y ahí también lo vamos a corroborar y vamos a hacer rastreo, ¿sí? Se les va a enseñar diferentes técnicas para que ustedes solos puedan identificarlo de manera rápida. Miren, en este texto el autor se opone a la idea de que la libre competencia por sí sola puede mejorar la educación, ¿verdad? Él está en contra. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender la postura? Aquí, truco número 1. ¿Qué es un argumento y cuál no? ¿Cuáles eran los argumentos del autor? Los ejes, ¿verdad? Vamos, docentes, esa es la última pregunta. ¿Los ejes o no? ¿No eran los argumentos que presentaba el autor con referente a su tesis? Vamos, profesores. ¿Cuáles eran los argumentos dentro del texto? ¿No era la comparación que hacía entre el restaurante y el servicio educativo? ¿Y cómo ambos no guardan relación? Porque estamos hablando de sistemas que son diferentes, que tienen o manejan su propia dinámica. Vamos, profesores. Estamos de acuerdo en que, reitero, estamos de acuerdo que los argumentos que el autor presenta en el texto son la comparación que realiza entre el restaurante y el sistema educativo. Gracias, profesora Karen. Continúo. Las decisiones ante la problemática del servicio educativo deben estar basadas en reflexiones sesudas y no en actos de fe. Docentes, ¿dónde está ubicada esta idea? En el último párrafo. Docentes, ¿esta es un argumento? Vamos. Esta información contenida en el último párrafo, ¿era un argumento? ¿O era una reflexión, una recomendación que hacía el autor? Ya lo habíamos aclarado, ya habíamos indicado que no. Profesora Liria, ¿esto es un argumento? Sin duda se trata de un tema que necesita mucho debate sobre la base de razonamientos sesudos y fervorosos. Es una recomendación, ojo, ojo. Miren, descartado. ¿Por qué? Porque yo hice mi trabajo, docentes. Cuando estábamos leyendo, ustedes hicieron su trabajo. Dijeron, esta es la tesis, estos son los argumentos, estas son reflexiones finales. Ya no tenemos por qué cuestionarnos eso cuando estamos respondiendo a la pregunta. Miren, existen fuertes diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida con relación a la disponibilidad y complejidad de la información sobre el servicio. Siguiente, las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de la libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. Docentes, ¿qué ocurre con la alternativa B? Sí, ay, profesora, es un argumento porque hay diferencias entre el servicio educativo y el servicio de comida, ¿no? ¿Con relación a qué? Con la disponibilidad y complejidad de la información del servicio, ¿solamente a estas dos? Las diferencias solamente están marcadas en la disponibilidad y la complejidad de la información. ¿Ustedes qué dicen? Profesores, ¿ustedes qué dicen? Aquí estamos cayendo en la especificidad de la alternativa. Se condena en sí misma por el hecho de mencionar de manera específica ciertos términos que están contenidos en el texto. En cambio, leamos la alternativa C. ¿Qué dice? Las propuestas de mejora del servicio educativo que se realizan desde la perspectiva de la libre competencia ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene. ¿Qué es lo que decía el autor? ¿Por qué el sistema económico no puede aplicarse en sistema educativo?
no es justamente porque este sistema no guarda concordancia con lo específico que es el sistema educativo y lo vimos a través de los diferentes argumentos. La C es la alternativa correcta, porque aborda de manera junta todos los argumentos que han sido desarrollados dentro del texto. Y justamente nos indica en base a su tesis por qué el sistema económico y el sistema educativo no pueden ser abordados de la misma manera dentro de, así como funciona en el sistema económico, con la libre competencia. ¿Por qué no? Porque el sistema educativo tiene muchas especificidades desde el aborde bajo las condiciones económicas o socioeconómicas que contienen los propios estudiantes. Es mucho más complejo en ese sentido. Por eso corresponde la alternativa C en relación de la pregunta. En ese texto el autor se opone a la idea de la libre competencia, por sí sola puede mejorar la educación. ¿Cuál es el argumento principal del autor para defender esa postura que él mantiene? Y justamente es la que guarda mayor concordancia y no es específica, fuera de la alternativa que fue descartada por incongruencia, la propuesta de mejora del servicio educativo que se realiza desde la perspectiva de la libre competencia, ignoran las importantes particularidades que este servicio tiene y cuáles eran esas particularidades fueron desarrolladas alrededor de todos los argumentos. Bien, docentes, si no hay ninguna consulta, puesto que no veo nada más en el chat respecto a lo que ustedes me puedan indicar como dudas, voy por concluida la sesión. Les agradezco mucho la atención prestada, esperando podernos vernos en una siguiente clase en donde ahondaremos, aplicaremos diferentes mecanismos de inserción a estos textos.